Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato por madurez, estudios sociales, segunda parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos a leer la pregunta 17 en esta segunda etapa del examen. Lea el siguiente esquema. Motivos que propiciaron el desarrollo de la Guerra Fría. Los soviéticos temían que los estadounidenses utilizaran a Europa Occidental como base para atacar a su país. Y viene un espacio que hay que completar correctamente en el esquema anterior. Los países socialistas de América Latina establecieron bases de espionaje en Europa y Asia para apoyar el modelo comunista ruso. Recuerden que esto no es cierto, no es posible. Además, no fue un hecho que sucediera. Por tanto, se debe descartar la opción A. Los países de toda la Europa del Este mostraban hostilidad contra el modelo económico capitalista. No, tampoco es así, porque no todos los presidentes de la Europa del Este mostraban hostilidad hacia ese modelo. Algunos se mostraban muy complacientes del modelo capitalista. La adquisición de armas atómicas por parte de los países no alineados alertó enormemente a la Organización de las Naciones Unidas. En este momento histórico, solamente Estados Unidos y unos años después la Unión Soviética fueron los que vieron armas atómicas, acceso, no, no los países no alineados, eso fue posteriormente. Por tanto, no es correcta, no fue un motivo que propició el desarrollo de la Guerra Fría y la opción D debería ser la correcta. Vamos a leerla, vamos a confirmar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quería difundir la ideología comunista por todo el mundo. Bueno, sí, la idea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era impulsar su modelo, llevarlo, ponerlo en práctica en otros países de distintas regiones, distintos continentes. La opción D la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 18. Lea el siguiente texto. La tensión entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas propició la escalada militar en el marco de la Guerra Fría. El desarrollo de diferentes tipos de armas y el avance de la tecnología en ese campo dejó un mundo plagado de cabezas nucleares y el peligro de autodestrucción para los seres humanos que se aceleró desde mediados del siglo XX. En el contexto de la Guerra Fría, el texto anterior hace referencia a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, manifestada en la búsqueda por incidir en los bloques económicos. La opción B, el interés por desarrollar programas conjuntos de exploración espacial. La opción C, la lucha por consolidar procesos democráticos en las naciones de influencia. Y la opción D, el desarrollo de una carrera armamentista. Recordemos que una de las manifestaciones que tuvo el proceso de la Guerra Fría en el mundo, que se extendió desde 1947 hasta 1991, fue el desarrollo de armas nucleares, de armas atómicas y la competencia por lograr tener las mejores y más poderosas armas. Y eso es lo que se afirma en el texto. Entonces, acá la respuesta correcta sería la opción D, no la opción C, por ejemplo, porque la lucha por consolidar procesos democráticos no fue posible, más bien impusieron sus ideas, las armas las impusieron, llevaron guerras a diferentes regiones del mundo que se oponían a sus intereses estratégicos, la búsqueda por incidir en los bloques económicos, el interés por desarrollar programas conjuntos de exploración espacial, no era, la idea no era desarrollar programas conjuntos, sino competir entre ellos y llegar lo más lejos posible en todos esos aspectos. La opción D sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 10. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales e incluso también en educación cívica, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF que incluye todos los temas para que ustedes se puedan preparar, estudiar, etcétera. La información, si gusta adquirir ese resumen en PDF, acá abajo, en la descripción del video abajo, queda el número al que me pueden escribir si gusta adquirir el resumen a un excelente precio. Vamos con la pregunta 19. Lea los siguientes aspectos. Fue el primer proceso de descolonización del siglo XX. Consistió en una serie de revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su clímax bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1945.
Las calles de la ciudad fueron bloqueadas por los ciudadanos que se negaban a levantarse incluso a pesar de ser golpeados por la policía. Los aspectos anteriores están relacionados con el proceso de descolonización en cuál de esos países. Pakistán, India, Siria y Libia. Vean que por las fechas, además porque dice que fue el primer proceso de descolonización del siglo XX, y sobre todo por este personaje que es fundamental, que es clave, que es reconocido a nivel mundial por su lucha, eh, por su lucha pacífica también sobre todo, es de la India. Recordemos que forma parte del proceso de descolonización de la India, de Pakistán, de Bangladesh, pero que en este caso específicamente Mahatma Gandhi pertenece a la India y sería la opción correcta, la opción B. Por eso es importante que ustedes lean el texto con muchísima calma e identifiquen las palabras claves, personajes, fechas claves que les permitan dar con la respuesta, como en este caso. Seleccionamos la opción B, la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 20. Dice la siguiente información, vamos a leer la pregunta antes. ¿Cuál número de los anteriores identifica un aspecto relacionado con la importancia del proceso de descolonización en Asia y África? Un aspecto importante del proceso de descolonización. Ok, vamos con la opción. Las naciones autónomas lograron eliminar las diferencias socioeconómicas y políticas heredadas del proceso imperialista desarrollado desde finales del siglo XIX. No, esto no fue posible. Además, también existían diferencias previamente a la llegada de los europeos en el continente africano y con la llegada de los europeos, en algunos casos se marcaron más las diferencias porque los europeos pusieron a una etnia, a un grupo religioso, a dominar sobre otros y por supuesto que las fomentaron y no las eliminaron tampoco cuando se dio el proceso de descolonización. Por tanto, la opción uno se descarta. La opción 2. Diferentes países lograron la independencia del dominio europeo, aunque muchos de los territorios se enfrentaron a lo interno, divisiones étnicas, religiosas y sociales. Sí, este fue un aspecto importante que incluso hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI y el año 2022, marca el proceso de descolonización en Asia y en África, porque los europeos se retiraron, pero a lo interno quedaron muchas divisiones muy marcadas étnicas, religiosas y sociales que hoy día generan conflictos en el continente africano sobre todo. La opción 2 es correcta, debería ser la respuesta correcta, pero recordemos que hay que leer todas las opciones para descartar. Las potencias europeas desarrollaron la figura del protectorado para mantener el dominio político y económico en la mayoría de los territorios recién independizados. En este caso, esta figura del protectorado se desarrolló posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial y no después del proceso de descolonización. Por tanto, la 3 se descarta. La opción 4 se dio la unificación cultural de los diferentes pueblos que lograron su autonomía política. De esta forma se eliminaron las causas para el desarrollo de conflictos armados a nivel interno. No, recordemos que no se dio una unificación cultural en el continente asiático, o el continente africano existen diferencias culturales entre las distintas civilizaciones, distintos pueblos que habitan a lo interno y no se eliminaron, no se eliminaron. Entonces, por tanto, la opción correcta, la número 2, que nosotros habíamos elegido previamente, la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta número 21. Recuerden que si ustedes quieren, desean practicar esta prueba, este ejemplo de examen, pueden hacerlo de manera totalmente gratuita. Solamente deben ingresar a socratic.com y digitar la clave, o perdón, la clase o contraseña, que sería PXM Sociales 2030, sería la clase o habitación para que ustedes puedan realizar la práctica de manera gratuita. Esta o la que se encuentre disponible en ese momento. Pregunta 21. Lea el siguiente texto. 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero mientras oficiaba una misa. Romero se caracterizó por ser un incansable luchador de los derechos humanos. Abrió las puertas de la iglesia a los campesinos desplazados y condenó la represión del ejército durante la guerra civil en su país natal, 1980-1992. A lo largo de su vida se encargó de denunciar la violencia militar, razón por la que fue asesinado. El texto anterior contiene aspectos relacionados con la lucha por los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos en el contexto de la Guerra Fría. ¿En qué país? Acá nosotros marcamos fechas claves, pero sobre todo el nombre de un personaje histórico
clave que fue asesinado en El Salvador. En El Salvador por el ejército salvadoreño y por lo que se menciona en el texto, porque estuvo en contra de la represión militar, de la violencia que era ejercida por parte del ejército en contra de la población, de los campesinos, etcétera. El Salvador era la respuesta correcta, pero bien, puede en otro examen venir una consulta específica de Nicaragua. Recuerden que en Nicaragua hay personajes claves como Daniel Ortega, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como la dictadura de los Somoza, y en Guatemala hay también personajes claves, elementos claves, como la guerrilla que se llamaba Unión Guatemalteca de Liberación Nacional. Igual en el caso de El Salvador, acá no se comenta, pero también está el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Son elementos claves que ustedes pueden identificar para practicar, para estudiar en el examen, para prepararse. Ok, muy bien, continuamos, enviamos y continuamos. Vamos a la pregunta número 22. Lea la siguiente información. La crisis económica capitalista de los años de 1970 generó inflación, pérdida masiva de empleo, crisis fiscal del Estado y aumentos sin precedentes de la deuda pública. En este contexto comenzó a disminuir la confianza en la intervención económica estatal. Crecieron las dificultades de los gobiernos para mantener el compromiso con la generación de empleo y se hicieron habituales las restricciones del gasto social. La información anterior se refiere a la crisis del modelo capitalista que permitió el desarrollo social integral de las sociedades a escala global. No es correcto. Esta crisis hizo un cambio de modelo, a donde antes estaba uno, donde el Estado intervenía de lleno en la economía, que se llamó Estado gestor, benefactor, interventor, dependiendo del país donde se aplicó. Y ahora hay un modelo en donde el Estado trata de no intervenir en la economía. Es un modelo que se denomina neoliberal, y vamos a buscar cuál es la opción que lo completa el texto de manera correcta. Fortaleció las políticas públicas del Estado benefactor, no, más bien las debilitó el nuevo modelo que se puso en práctica y esta crisis que sucedió a finales de los años 70. Promovió la erradicación de las desigualdades sociales en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo y no se han eliminado, no se han erradicado. Esta palabra erradicación quiere decir eliminado. ¿Repercutió negativamente en las condiciones de vida de las personas? Sí. Recuerden que toda crisis económica a nivel mundial tiene una serie de repercusiones, una serie de consecuencias muy negativas, sobre todo para los sectores sociales más vulnerables, pero en general para el país, la parte económica, social, etcétera. Entonces, la opción D sería la correcta. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 23. Lea el siguiente texto. Si la construcción del muro de Berlín se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, los antecedentes de su caída pueden situarse en 1985, con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder y el inicio del proceso de reformas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir del texto anterior se puede establecer que el proceso de reformas de la Unión Soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eliminó a Estados Unidos de América del escenario geopolítico del hemisferio oriental. Recuerden que estas reformas que llevó a cabo, que llevó a cabo Mikhail Gorbachev, no eliminaron a Estados Unidos de la esfera o del escenario geopolítico mundial, sino que determinaron más bien el triunfo de Estados Unidos de América en el contexto de la Guerra Fría en 1991, en que se da la desestructuración del bloque soviético. Logró convertir a la comunidad de estados independientes en la primera potencia del mundo socialista. Tampoco es correcto. Abrió caminos a las naciones socialistas del tercer mundo para que superaran sus principales problemas sociales, políticos y económicos. Tampoco. Esas reformas no eran la idea permitir eso, sí, se procuraba, se buscaba que esas reformas, una se llamó Glasnost y la otra Perestroika, sobre todo Perestroika, que la verdadera reforma, reestructuración significa, y Glasnost hacerlo con transparencia, una mayor apertura política y económica a través de la Perestroika y el Glasnost. Esas fueron las dos reformas impulsadas por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y que al final desencadenaron la desestructuración del bloque socialista. La opción de la correcta seleccionamos, enviamos. Muy bien. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez, tanto en educación cívica así como en estudios sociales, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF para que puedan estudiar todos los contenidos del examen y prepararse de la mejor manera. En este caso,
El número al que me pueden contactar, al que me pueden escribir si gustan adquirir dicho resumen, se encuentra acá abajo en la descripción del video, se encuentra el número al que me pueden escribir para contactar y adquirir el resumen. Vamos a la pregunta 24. El presidente ruso Vladimir Putin envió un grupo de tropas especiales que tomaron el control de las ciudades más importantes de Crimea, territorio en disputa con Ucrania. Alrededor de 1 millón de ucranianos emigraron a Rusia durante el 2014, lo que desbordó los servicios de inmigración, dejando a merced de la buena fe de los voluntarios a centenares de personas que huían de los enfrentamientos armados y los dejó al límite de una crisis humanitaria. Según el texto anterior, el conflicto entre Rusia y Ucrania propició, es decir, fomentó, facilitó espacios de vida donde se respetaron los derechos humanos y se favoreció una sana convivencia social. Vea que el texto no habla de eso, sino habla de lo difícil que fue la situación para ese millón de personas que tuvieron que emigrar a otros países, sobre todo a Rusia, y que enfrentaron una verdadera crisis humanitaria. El desarrollo de sociedades inclusivas, justas y respetuosas de las diferencias ideológicas y culturales. Vean que no, tampoco el texto habla de eso porque al final hubo una guerra. Entonces tampoco. Condiciones humanas adecuadas para el desenvolvimiento social y económico de las poblaciones. No, vean que el texto habla de que no había condiciones para la población, que había una crisis, una violación a sus derechos humanos, que 1 millón de personas, sobre todo ucranianos, tuvieron que emigrar, es decir, salir de su país. Escenarios de violencia que influyeron en la estabilidad y la dinámica de la vida cotidiana de las personas. Sí, eso fue lo que propició el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando del conflicto del 2014, no el de ahorita, no el del 2022, sino haciendo referencia al de Crimea específicamente. Entonces, seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer una pregunta más. Dice la siguiente información. Más de la mitad de la población ha tenido que desplazarse y abandonar sus hogares. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 6,6 millones de personas han inmigrado internamente y 5,6 millones han tenido que abandonar el país y viven como refugiados en países vecinos como Turquía, Líbano o Jordania, que no cuentan con las condiciones adecuadas para acogerlos, es decir, para recibirlos. Después de 10 años de conflicto, el 80% de la población vive en situación de pobreza y más de 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. La información anterior identifica parte de los efectos del conflicto que se desarrolló actualmente vean que en este caso hay datos importantes que nosotros tenemos que identificar. ¿Como cuáles? Como que el 80% de la población vive en pobreza, como que es un conflicto que tiene más de 10 años de estar en disputa y que 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, pero sobre todo lo que nosotros acá marcamos en negrita, que es donde han tenido que irse las personas, emigrar, salir de sus países como refugiados a países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania. Estamos hablando de Siria. Estamos hablando de Siria o de Ucrania, aunque hoy día hay que reconocer que hay un conflicto armado y que está sucediendo que también muchísimas personas tengan que salir como refugiados a otros países. Georgia no y Palestina tampoco, aunque en Palestina también hay un conflicto y muchas personas tienen que salir como refugiados. Entonces, tener presente muy claro las condiciones del texto, las ideas que se ponen en el texto para poder dar con la respuesta correcta. Ven que en este caso es fundamental porque todos estos países que están acá, que se mencionan, tienen conflictos armados o han tenido conflictos armados recientes y han sufrido estas condiciones que imponen conflicto armado, como la inmigración, refugiados, condición de pobreza extrema, ayuda humanitaria urgente, entre otros. Seleccionamos Siria, enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 26. Entre abril y julio de 1994, aquí está la primera idea clave, fueron asesinadas 800.000 personas en Ruanda, en medio de una campaña de genocidio sin precedentes que acabó entre un 20% y un 40% de la población de ese país. En la actualidad, las heridas de ese genocidio aún no sanan. Acá recordemos que en Ruanda, también un dato, una idea importante es mencionar a los grupos étnicos mayoritarios, sobre todo los Hutus y los Tutsis. Más de 5 años de guerra en Sudán del Sur han convertido la vida de millones de niños en una auténtica tragedia. Miles de niños han muerto, muchos son reclutados por grupos armados, las agresiones contra menores se multiplican por cientos.
La información anterior corresponde a dramas humanos generados por conflictos geopolíticos desarrollados en cuál continente. Vean que en este caso no nos están preguntando ni los grupos étnicos que disputaron el conflicto y posterior genocidio en Ruanda, ni nos están preguntando los grupos étnicos en Sudán del Sur. Nos están diciendo el continente. Entonces nosotros tenemos que tener presente que Ruanda y Sudán del Sur quedan en el continente africano. Por tanto, la opción correcta sería la opción A. Europeo no, asiático tampoco y americano tampoco. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Queda una pregunta más de conflicto que vamos a leer y vamos a responder. Nuevos datos revelados por Amnistía Internacional indican que miembros del grupo armado estadounidense, perdón, autodenominado Estado Islámico, han emprendido una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak y llevan a cabo crímenes de guerra contra minorías étnicas y religiosas. Además, han transformado zonas rurales en campos de la muerte en su campaña para borrar todo rastro de la población no árabe y musulmana no suní. Según el texto anterior, una de las razones por las cuales en la actualidad existe limpieza étnica y violación a los derechos humanos es la separación entre elementos religiosos y lucha por el control político. Bueno, podría ser una de las razones, pero el texto no habla de eso. Habla sobre todo de la intolerancia religiosa e irrespeto a la diversidad cultural de las personas, a la caída gradual del bloque socialista en el mundo. Bueno, no, el conflicto, lo que se menciona en el texto, no tiene necesariamente que ver con la caída hace ya más de 30 años del bloque socialista en el mundo. La nueva división del trabajo en el marco de la globalización económica, no, tampoco tiene que ver con el tema de la globalización, que es un tema que posteriormente se va a revisar en otra parte del video, en otra parte del examen, que se va a explicar. Muy bien, la opción B, la correcta, seleccionamos y enviamos. Y vamos a hacer una pregunta más. Esta sí es la última pregunta de esta parte, de este segundo tema del examen de bachillerato por madurez. Lea el siguiente texto. Aunque Centroamérica nos ubica como área productora y como fuerza consumidora de importancia, la región se ha seleccionado como ruta de tránsito entre los países productores y los consumidores, penetrando ampliamente en la región debido fundamentalmente a la débil institucionalidad, un alarmante nivel de corrupción, la impunidad y la creciente pobreza. El texto anterior está relacionado con diversas connotaciones de la problemática centroamericana del tráfico ilegal de drogas. Y eso es lo que se menciona en el texto, que es un problema que, aunque no es necesariamente un problema porque Centroamérica sea productora o consumidora a gran escala, pero sí se encuentra en una ruta estratégica de paso de las drogas que van de los principales países productores en América del Sur hacia Estados Unidos de América, que es el principal país consumidor, no el único, de drogas, igual que Europa y otras regiones del mundo. No hay que, no hay que dejar de mencionarlo porque también en otras regiones del mundo, incluida Centroamérica, se consume, pero sobre todo en esos lugares que se mencionaron. Del escaso desarrollo de la infraestructura, el texto no habla de eso, de la presencia de los grupos guerrilleros en la región. Bueno, esto ya fue en el pasado, sobre todo, quizás quedan algunos en Colombia, pero no es un tema específico de bachillerato por madurez, el tema de los grupos guerrilleros. Y en este momento, ¿verdad? En este momento, en la actualidad, sí es un tema que entra, como lo vimos anteriormente con Oscar Arnulfo Romero en la pregunta sobre El Salvador y de las sequías en el campo de la agricultura. En este caso, tampoco el texto no tiene que ver nada con eso, sí es la opción A. Seleccionamos y enviamos. Vamos a quedar por acá, vamos a finalizar por acá esta segunda etapa del examen video. Recuerden que ustedes pueden observar, estudiar, ponerle atención a cada una de las explicaciones que se brindan en las distintas etapas. Todas las etapas del examen en video quedan en la descripción para que ustedes las puedan revisar con calma, estudiarlas, ponerles atención y que les sirva como un proceso para su preparación. Estaríamos llegando al final de este video. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en uno próximo. Saludos.